Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por conectarse a este nuevo encuentro de Reset, un ciclo quincenal que estamos organizando entre Fundación Proa y Felipa Manuela Madrid. Soy Rosario García Martínez y me acompañan Víctor López Umelsu y Natalia Sosa Molina en la coordinación. Con ellos vamos a estar moderando esta charla. Y en estos encuentros de Reset, los invitados piensan las prácticas desde las intersecciones y los pliegues del pensamiento crítico, la investigación artística, la construcción de nuevos conocimientos y la teoría como herramienta de emancipación. Esa es un poco la idea del encuentro de hoy, que se titula Construir nuevas narrativas desde los museos. Tenemos el honor de contar con la participación de Amanda de la Garza y Juan José Santos, quienes nos compartirán sus reflexiones acerca del papel de los museos en la preservación de la memoria y su rol como agentes de cambio social. Juan José es investigador, curador y escritor, y en los últimos años ha realizado una significativa investigación en torno a los museos, las diversas formas de expandir y las nuevas maneras de ejercer la curaduría que han marcado el devenir del arte contemporáneo latinoamericano. También nos acompaña Amanda de la Garza, directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México, desde 2020, cuya visión nos puede ayudar a trazar rutas clave y necesarias para la concepción y desarrollo del museo como un espacio expandido. Amanda está un poco atrasada, así que simplemente aviso eso, pero se va a estar sumando en unos minutos. De todas maneras, tanto a Juan José como a Amanda, muchas gracias por aceptar participar de este ciclo. Ahora mi compañera Natalia los va a presentar y posteriormente Víctor va a detallar la temática del encuentro con un poco más de profundidad. Bueno, buenas tardes y que disfruten del encuentro. Bueno, voy a traer las vidas de Amanda de la Garza, Monclova, México, 1981, curadora e historiadora del arte. Actualmente es directora general de Artes Visuales y del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM. Su ejercicio profesional se ha enfocado en arte contemporáneo y exposiciones de archivo. Ha desarrollado una práctica independiente, tanto en México como en el extranjero, desde los cruces interdisciplinarios entre arte contemporáneo, literatura, danza y fotografía documental. Es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en Antropología de la Cultura por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y es pasante de la maestría en Historia del Arte, Estudios Curatoriales en la UNAM. Entre sus proyectos curatoriales más destacados se encuentran la 17ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen, La Espesa Savia, ensayos equidistantes sobre zonas intertropicales, Casa del Lago UNAM, Fundación Alzate Colombia, a los artistas del mundo, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, México-Chile, 1971-1977. Isaac Julián, Capital y Playtime, Vicente Rojo, Escrito Pintado, Arun Faroqui, Visión, Producción, Opresión, entre otros. Sus líneas de investigación se han enfocado en la videoinstalación, la relación entre arte contemporáneo y literatura, así como sobre fotografía documental. Ha publicado entrevistas, reseñas, artículos de divulgación y académicos en revistas nacionales y extranjeras, así como ensayos en catálogos sobre literatura, poesía, danza contemporánea, fotografía, arquitectura, urbanismo y arte contemporáneo. Y bueno, también nos acompaña Juan José Santos, que es crítico de arte, curador e investigador, es doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid, en España, de la que es personal investigador en formación. Convención Internacional en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil. Su tesis se centra en una investigación sobre museos alternativos actuales en Latinoamérica. También es miembro del grupo de investigación de visiones, discursos, genealogías y prácticas en la creación visual contemporánea. Es director del magazine online de crítica de arte Art Montreal, autor de los libros Curaduría de Latinoamérica 1 y 2, del CENDIAC 2018 y 2020. Juicio, ¿para qué sirve hoy la crítica de arte? Actualmente es colaborador del País y su suplemento Babelia, además de las revistas Momus, Bomb Magazine, Spike Art Magazine, The Moscow Times o Berlin Art Link, entre otras. Ha sido editor general de la revista Arte al Límite y ha sido incluido en el libro Momus Art
Return to Art Criticism, 2014-2017. Ha sido profesor titular de la asignatura Historia de las Curadurías y profesor adjunto de Investigación y Escritos de Arte en la Universidad de Diego Portales de Chile, así como profesor titular de la asignatura Escrituras Críticas en el Instituto de la Universidad Católica de Chile. Ha dado cursos de posgrado sobre crítica de arte y curaduría y ha sido tallerista y conferenciante en diversas instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, el MUSAC de España, el SECAC de Estados Unidos o la Red de Centros Culturales de España en Latinoamérica. Curador de más de 20 exposiciones colectivas e individuales en España y países de Latinoamérica como Colombia, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil o México. Su próxima curaduría es Under, Resistencia Cultural en el Trolley y Matucana 19, en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile. Ha realizado residencias en Casa Guavi, México, Atelier Fidalga, Brasil, Centro de Arte Contemporáneo Lasnia, Polonia, Spy Colona, España o Kiosco en Bolivia. Ahora los dejo con Víctor, que va a moderar y coordinar la charla. Hola, buenas tardes a todos. De nuevo un placer tenerlo acá esta tercera vez en el ciclo Reset, y doy también la bienvenida a Amanda y a Juanjo Santos, la posibilidad de charlar con nosotros acá. Y principalmente este encuentro tiene que ver mucho con lo que se ha venido hablando en el último tiempo, la posibilidad del nuevo devenir del museo, y principalmente preguntarnos a nosotros también como instituciones cómo generamos otras narrativas, principalmente si pensamos también como la historia y la narrativa es lo que nosotros aceptamos vivir, y también nosotros aceptamos y perpetuamos de alguna forma cierto tipo de prácticas que muchas veces son desiguales en nuestra sociedad. Entonces, por eso es fundamental en este punto pensar y encontrar también un sentido práctico en la posibilidad de imaginar, como lo planteaba Blanchot en un sentido político, el devenir del museo y principalmente el devenir de sus narrativas. Si pensamos, el museo siempre ha sido como la herencia ideológica como perfecta de la modernidad, pero también esta herencia ha estado marcada por una cantidad de historias también que han quedado fuera o no se han podido visibilizar. O sea, el museo, principalmente los museos históricos, tienen una herencia colonial. Y desde este lugar, también como plantea también el historiador Michel Trouillot, es necesario también plantearse una reflexión de cómo la historia ha silenciado de alguna forma otro tipo de narrativas y otro tipo de prácticas. Nosotros ya no entendemos de alguna forma, o ya no es tan plausible entender como esta gran palabra, como la historia del arte, sin pensar en todas esas narrativas que han sido excluidas o omitidas, o lo que no se ha recordado, de lo que no se ha escrito. Entonces este encuentro tiene que ver mucho con esto, en el sentido de poder activar la posibilidad de la imaginación de narrar, la posibilidad de imaginar también otras narrativas y otras narrativas políticas, y con esto entendemos el sentido amplio de la imaginación, entendiendo que la imaginación muchas veces es concebida, inclusive en las instituciones, como algo espontáneo, algo que no tiene muchas veces una realización, no tiene un fácil alcance, o muchas veces inclusive se la reduce como un lugar de sueño, como una ilusión, como una utopía. Pero en estos procesos que se han vivido en los últimos tiempos, desde la pandemia en adelante, procesos de emergencia sanitaria y procesos también donde mucho de lo que habitaba el museo, o también las personas que contenía el museo, fueron llevadas a este espacio que es un espacio virtual, es necesario también como preguntarse cómo la imaginación es capaz todavía de tensar nuevos lugares y generar tal vez nuevo tipo de narrativas, y entendiendo también la imaginación como un tipo de agencia, como algo que nos ayuda también a ser mejor y nos ayuda también a entender y a cuidar la forma en que relatan nuestras instituciones.
Desde ese lugar estuvimos pensando este encuentro, entendiendo, como dije, esta idea de imaginación y esta idea de deseo de contar otras narrativas desde este lugar político. Y muchas veces cuando se piensa desde la imaginación, como dije anteriormente, se piensa como algo débil, algo que no tiene una materialidad, pero como plantea también Rancière, la imaginación es algo por lo que se trabaja, es un proceso de trabajo. Entonces, sería interesante con nuestros invitados pensar cómo este camino, que es un camino constante en proceso, en construcción, hoy en día puede intervenir en los museos y puede avalar para tener otro tipo de narrativas que ya no sean principalmente como la historia como lo conocimos en las universidades, por ser como yo cuando estudié en la universidad, lo que es la historia del arte, y puede incluir también otro tipo de narrativas, y también cuáles son las experiencias de ellos también con este tipo de trabajo y principalmente trabajos expositivos o otro tipo de prácticas que muchas veces son alternas en el museo. Con eso doy la bienvenida ya a Amanda y a Juanjo, y quisiera preguntarles también a ellos también sobre su práctica, o sea, cómo ellos entienden esta apertura de los museos a intentar contar otra historia, a intentar, como citaba Trujillo, intentar develar y generar otro tipo de prácticas. Y primero que nada le puedo dar la voz a Juanjo para que nos cuente de él y este tipo de experiencia que él tiene con estas nuevas formas de entender el museo y tal vez algún tipo de ejemplo práctico o lo que quiera contarnos sobre esto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas a todas y a todos. Primero agradeceros mucho la convocatoria, muchas gracias a todas y en especial a Fundación Proa. Y es un placer estar acá con vosotras, pudiendo dialogar de este tema que al final parecía que no importaba tanto, el museo, ¿no? Que era una institución vieja, una institución alejada de la población o de la sociedad, y resulta que sí, que es un espacio que convoca y que preocupa. Con lo cual es un placer hablar de cómo los museos se están adaptando a la crisis surgida tras la pandemia, que todavía estamos en ella, y también al cambio de paradigma, es decir, que hay procesos que se estaban iniciando antes del surgimiento de la pandemia que se han acelerado a raíz de la crisis sanitaria. Muchos museos ya estaban tomando decisiones sobre cómo cambiar, modificar, abordar su programación y adaptarla a lo que la sociedad estaba reclamando desde hacía bastante tiempo, ¿no? Bastantes museos llegaban tarde a esta discusión y otros han tenido que poner las pilas, como decimos aquí, y actualizar, ¿no? Actualizar su discurso. Cuando hablamos de nueva narrativa en el museo, estamos ya hablando de algo que puede ser contradictorio, y es que cómo se puede lanzar una nueva narrativa desde una institución vieja. El museo es una institución vieja, lo es. Surge con la modernidad, es un proyecto de la Ilustración, pero yo creo que se ha sabido adaptar muy bien a los tiempos. Y creo que, a pesar de que los escépticos de la reconversión o la actualización del museo nunca van a estar contentos con cómo se puede adecuar el museo al siglo XXI, sí que hay museos que están siendo ejemplares en ello. Y también lo están siendo impulsados desde las instituciones que intentan abarcar, cosa que es imposible, el universo de todos los museos, incluso pensando más allá de los continentes, de las diferencias continentales, porque hay que tener en cuenta que un museo latinoamericano no tiene en absoluto nada que ver con un museo europeo o estadounidense. Pero sí que está el ICOM, que es esta gran institución que intenta englobar a todos los museos del mundo. Y algo que va a hacer este año, según parece, es que van a cambiar la definición de museo. Es un comienzo, ¿no? Es algo que desde luego es urgente. O sea, la definición actual del ICOM es del 2007, con lo cual sí, hay que revisarlo. Han hecho ya amenazas de por dónde van a ir los tiros, los cambios que van a plantear desde el ICOM en la definición de museo, y la última vez que hablaron del tema fue en Kioto, en el 2019, y sí que creo que la definición
abarcaba bastante bien lo que un museo es hoy para la sociedad. Un museo que ya no habla de público, sino de comunidad, por ejemplo. Es una de las grandes diferencias de estas novedades de la definición de museo, y creo que van bien encaminados, ¿no?, hacia ese cambio entre considerar el público como comunidad. Es un cambio que no es menor, por cierto. Pero yo me quedo con la definición de un museólogo que es Donald Preziosi, que él dice, yo creo que cuando vamos a definir museo no hay que plantear tanto dónde está el museo, sino cuándo es el museo. Me parece súper interesante. Yo cuando leí esa frase, la verdad es que me activó muchísimas dudas, preocupaciones, inquietudes acerca de lo que yo estaba estudiando o estoy estudiando en este momento del museo. Y es que efectivamente hay museo tradicional, pero también hay un museo que es más un dispositivo, que es más una plataforma o incluso es más una experiencia. Desde ahí se pueden establecer otro tipo de narrativas más audaces, más atrevidas que, desde luego, desde el museo tradicional. Aún así, hay ejemplos, ya os digo que hay ejemplos de museos tradicionales que se están adaptando a los tiempos y que han acelerado este proceso a raíz de la pandemia. Yo no sé si estoy dando demasiada lata para estas respuestas o debo ser más breve. No, perfectas, son todo muy, muy bien. ¿Terminabas ahí o querías seguir? No, no hay problema. Yo me puedo poner a rajar aquí hasta las 12 de la noche, pero vamos, prefiero que me vayas cortando porque si no... Te vamos dosificando. Mejor. Sí, no, que me Exacto. perdonen los participantes. Perfecto. ¿Y Amanda estaba por ahí? Sí. Lo veo acá. Estoy por aquí. Es un gusto estar hoy con ustedes. Me disculpo por las condiciones, pero entre 3 zonas horarias tenía que haber un error. Entonces, claro. bueno, espero en unos minutos llegar ya a buen puerto. Conversación. Muchísimas gracias por la invitación. En diferentes momentos a lo largo de la pandemia, pues ha habido diversas reflexiones que han ido cambiando. Yo creo que también es necesario. Estamos teniendo problemas de conexión con Amanda. Yo lo que propongo, perdón, Amanda, a ver si me escuchás. Estas reflexiones respecto a los años. ¿Sí? ¿Se corta? Sí, decíamos que se corta. Si querés, lo que te proponemos es, esperamos a que llegues. Claro. Y mientras tanto podemos avanzar un poco más en profundidad con Juanjo. Así estás más cómoda y podemos escucharte mejor. De acuerdo, perfecto, porque sí está un poco inestable aquí la conexión. Genial, genial. Bueno, estamos entonces, te vemos. Ahora nos vemos. En 3 minutos te vemos. De acuerdo. Gracias. Bueno, ahí después la vemos cuando vuelva. Yo quiero retomar también como esa noción que dijo Juan José, que claramente ahora están habiendo cambios que se han venido acelerando, pero también esta distinción que él planteó también en las formas, se podría pensar, de leer la práctica, que son el museo como institución como más clásica, al museo como en función también como de dispositivo. Entonces, en esta idea también de museo como en función de dispositivo, la importancia, pensando en la cita que también hizo, podría ser no tanto lo que podría ser tal vez el museo, lo que hace, sino las maneras de hacer. O sea, el museo también como una dimensión performativa, en el sentido que articula modos de trazar, desear, afectar y también habitar la realidad, y también como levantar como interferencia en estos umbrales de variaciones narrativas que ocurren y que lo nuclean. Claramente el museo en sí es una institución antigua que tiene que reformarse, pero desde ese lugar, ¿qué diferencia notas tú, Juanjo, principalmente con la diferencia, tú conociendo que también hiciste este libro también de Sendeak con entrevista curadora y conociste mucho el ámbito como latinoamericano? ¿Qué diferencias fuertes encuentras como en esta institucionalidad latinoamericana con la europea desde este lugar, en los modos de hacer, en las prácticas?
Mira, yo creo que incluso yo hablaría que es otra especie. Es decir, el Museo de Latinoamérica con el Museo de Europa estamos hablando de especies distintas. Yo creo que incluso no sé muy bien por qué se llaman igual, porque las diferencias son enormes, ¿no? Mira, yo estoy ahora haciendo el doctorado y estoy planteando una categoría que se llama musealidad alterada a través de 5 casos de estudio de Latinoamérica, de museos actuales a partir de los 2000, que son en Chile, en Perú, en Brasil. Y cuando establecí o pensé en esta idea de categoría como musealidad alterada, ahora os explico un poco más en qué consiste esta idea, lo planteaba intentando hablar de estos nuevos museos que están partiendo de espacios independientes o experiencias independientes al museo. Sin embargo, una vez que me he metido en el ajo, está claro que la musealidad alterada en Latinoamérica es así desde su origen, desde su inicio. Es decir, el que aparezca un museo, la institución de museo, de repente en Latinoamérica en el siglo XVI-XVII, es como que aparece un ovni y obviamente con una agenda cubierta y encubierta. Es decir, la agenda que traía el museo era una agenda que venía acompañado también por un dispositivo comercial, por un dispositivo cultural, educativo y por una geoestrategia clara que era la del proceso colonizador. Luego ya estamos hablando que el museo nace alterado cuando llega a Latinoamérica. Lo que ocurre desde ese momento fundacional hasta la actualidad es una constante mutación o adaptación del museo al medio, posteriormente con los procesos de independencia de los países latinoamericanos hay otro cambio, hay otro viraje del museo en Latinoamérica, y yo creo que un punto también, o un hito transformador y diferencial entre lo que es el Museo de Latinoamérica y Europa lo establece la Mesa Redonda de Santiago de Chile en el 72. Llevo, ya lo decía en redes sociales cuando hablaba que iba a estar con vosotras, hablaba de que llevo 2 años con la nariz metida en libros de museología, con esta tesis maldita, y me he dado cuenta que casi todos los expertos en museología establecen como hito transformador del museo el año 69, la aparición del ecomuseo en Francia, ¿no? A través de Henri Rivière. Si alguno tiene interés en alguno de estos nombrajos, yo lo puedo poner en el chat. Y cuando hablan de la mesa redonda, los que lo hacen, que no son muchos, de la mesa redonda de Santiago del 72, lo consideran como una especie de onda expansiva de lo que ocurrió en el Ecomuseo del 69 de Rivière en Francia. Y no le dan una entidad autónoma. Una vez que indagas y que analizas y profundizas en esta mesa redonda, te das cuenta que no tiene mucho que ver con el Ecomuseo francés. Es decir, lo que se establece en esa mesa redonda son una serie de un decálogo de cómo se podría plantear el museo de una forma independiente y autónoma del museo tradicional que viene de Europa y que aparece en Latinoamérica. Y de ahí nace el Museo Integral, que la idea de museo integral no proviene de Europa, sino que proviene de esa mesa redonda de Santiago, es decir, que fue un encuentro teórico que tuvo muchas consecuencias en la práctica. Yo creo que ese hito genera una red de conversación y debate entre profesionales, curadores y directores de museos en Latinoamérica que intentan volcarse más hacia lo local, hacia la realidad de sus países y hacia el arte latinoamericano. Y ahí se establece una diferencia que es abismal entre el Museo Europeo y el Museo Latinoamericano. Podemos hablar de la precariedad que es bastante ostensible en Latinoamérica comparado con Europa. Sí, podemos hablar de que es mayor el apoyo estatal en Europa al museo también. Pero yo creo que lo diferencial es del orden conceptual. Y creo que uno de los orígenes de esta diferencia entre el Museo de Europa y el de Latinoamérica se establece en la Mesa Redonda de Santiago. Perfecto. Y dentro de esa misma idea me queda como dando vuelta, entonces esta idea principalmente que desde lo conceptual se marque como las grandes diferencias, eso da como a tu noción como de museo como alterado. Eso
porque no me quedó tan claro cuál es la idea del museo alterado. Sí, te anunciaba que iba a hablar de ello y no lo he hecho. Ahora lo hago. Eso me quedó porque suena a gran palabra también, ¿viste? Como Sí, mira, museo centrado, museo alterado, museo mutante. la verdad es que los que estamos estudiando el museo, Mm, siempre intentamos establecer categorías, etiquetas, y es bastante mm, inútil, ¿no? Es algo que las etiquetas al final se resbalan y se caen de la pared. O sea, que es algo bastante inútil. Pero uno lo hace sobre todo para que su estudio, su tesis o doctorado, su investigación pueda tener un agarre, ¿no? Te puedas claro. agarrar a esa piedra que es bastante frágil. En mi caso, esta categoría de musealidad alterada la baso en 5 experiencias que parten desde el fuera del museo, desde espacios independientes, que curiosamente todos ellos quieren llamarse museo. Entonces, está el Museo del Extranjero en Sao Paulo, Brasil, el Museo de las Remosoes en Río de Janeiro, el MOCA en Perú, el NUMU de Guatemala y el MICH de Chile. Son 5 experiencias que, partiendo desde fuera del museo, han logrado friccionar la programación de los museos tradicionales, y también con ese juego que en ocasiones es sarcástico o es contra el museo tradicional, han logrado también plantear otro tipo de no institucionalidad, sino de forma de hacer museo, basada más en la comunidad y menos en la colección, no basado en una sede fija permanente, sino basado en una sede flexible y temporal, que la diferencia establecida entre lo popular y lo especializado en el arte es bastante borrosa, bastante también débil, y que desde luego atomiza la idea de la narrativa de el artista como un genio que nace artista Claro. y que tiene que seguir esta idea de progreso del arte y de salas por genio, ¿no? Entonces, esa idea desde luego está atomizada y es una idea que, como sabéis, está en discusión, ¿no? La idea de la narrativa oficial de la historia del arte es algo que desde hace años se está atomizando, ¿no? Y yo lo creo, y creo que es algo muy positivo. Y desde luego hablan de no público, tampoco usuario, sino de comunidad, ¿no? Intentar hacer una experiencia a través del arte o de la creatividad con la comunidad. Y esa es la alteración que desde estos espacios se plantea al concepto de museo. Claro, esa alteración trabaja mucho con la reconsideración de lo que significaría la institucionalidad en sí, porque operan también desde un lugar institucional, Sí, pero obviamente sus prácticas son otras, pero mantienen igualmente el halo de cierta operación institucional. Entonces, como que en el cambio también de lenguaje hay una operación, como dices tú, que es sarcástica, y esa operación sarcástica sirve también como, se podría decir, como para mostrar otro tipo de herramientas y a la vez otro tipo de metodologías que muchas veces también no son como representativas del museo como clásico, el museo clásico con su colección propia, con su espacialidad, con sus propios departamentos, con sus departamentos produciendo también con contenido. Entonces, este museo alterado, pero Juanjo, ahí también como una pregunta, ¿y estas como visiones como alteradas tampoco no se dan, no ocurren en Europa en algún tipo de prácticas allá más Iba a hacer, contemporáneas? perdón, una pregunta vinculada a eso, Por Vito, eso. por eso te interrumpo. Ah, perdón, sí, dale. No, que Juanjo, vos estudiás muy en profundidad el panorama latinoamericano en museos, pero también, por supuesto, conoces mucho el europeo, y en línea con lo que iba a decir Vitoco, yo te quería preguntar si vos tenés, digamos, analizado qué rasgos por ahí de esta museología o forma de hacer museos en Latinoamérica han impactado en la forma de hacer museos o espacios culturales en España en particular, sobre todo teniendo en cuenta todo el redescubrimiento de la cultura, bueno, si se quiere, como todo este interés específico que hay eh, en pos de una cultura anticolonialista y demás por lo latinoamericano, si es que se puede hablar en esos términos, pero eso, preguntarte qué rasgos crees que en Europa son de alguna manera, si es que son incorporados o si llaman la atención.
Sí, mira, yo creo que sí, que está habiendo una línea comunicativa entre lo que está pasando en Latinoamérica y en Europa, también propiciada por el aumento de el intercambio, sobre todo desde Latinoamérica hasta Europa, ¿no? Ahí, desde luego, hay un desequilibrio y se está corrigiendo, pero sigue habiendo un desequilibrio. Había un debate hace unos años acerca de este desequilibrio que hay entre el viaje de ida y vuelta entre Europa y Latinoamérica. Era un artículo, creo que de Hyperallergic, que es un blog de Estados Unidos, que planteaba que había hecho una exposición Pablo León de la Barra, que es un curador mexicano, que se llamaba Under the Same Sun. Y decía que cuando iba a hacer una exposición, por ejemplo, Cuauhtémoc Medina planteaba en Europa que se llamara Bajo el mismo sol, ¿no? Es algo impensable todavía. Es decir, que este diálogo no es horizontal, sino que sigue siendo en diagonal, y eso hay que admitirlo. Pero a pesar de ello, sí que están provocando ciertos cambios en la forma de plantear el tratamiento de las colecciones desde Europa, sobre todo cuando hablamos de colecciones que provienen de países colonizados. Esto es algo que también empezó a verse antes de la pandemia, que se ha acelerado por la pandemia y que ahora está dando sus frutos en exposiciones, en forma de exposiciones. Yo os voy a dar dos ejemplos de cómo este movimiento instigado desde Latinoamérica y también por profesionales latinoamericanos establecidos en Europa, también o sobre todo por profesionales que están establecidos en Europa y que están cambiando el discurso oficial, están generando positivos acercamientos a postulados más decoloniales, ¿no? El ejemplo del Museo Tepdow de Berlín y del Museo Municipal de Berlín también son dos exposiciones que van a abrir en breve y que creo que son ejemplares, a pesar de que tienen lugar en Alemania, que es un país que también tiene sus sombras cuando hablamos de museos y de arte contemporáneo. Pero en el caso del Museo de Tepdow, lo que han hecho es una exposición que habla del legado africano en su colección, contextualizando el origen de su colección y el legado colonial de su colección. Lo hacen de una forma abierta, valiente y para todos los públicos. Es decir, que, por ejemplo, van a mostrar vídeos en los que hablan de este legado colonial, de cómo aparece la colección de arte africano en Alemania a través de un robo de colonizadores alemanes que aparecieron en África y que robaron objetos africanos para llevarlos a Europa. Y esto lo explican en vídeos para el público infantil. Es decir, que estamos hablando que están educando acerca del origen y el contexto colonial de su colección. Esto es algo muy valiente que hasta hace poco era impensable, que en España es casi impensable en casi todos los museos actuales. Es decir, que Alemania nos está tomando aquí la vanguardia a España, y eso que tenemos bastantes cosas que decir a ese respecto. Y lo que va a hacer el Museo Municipal de Berlín es otra exposición acerca de las fuentes de las que bebía el expresionismo alemán, y lo hacen sobre todo a través de la obra de Kirchner y de Nolde. Ellos se influenciaron por los bustos de Benín, de Nigeria, y obviamente aquí es un caso de apropiación cultural del libro, ¿no? Y hasta ahora nunca una exposición se había atrevido a hablar de esto, ¿no? De cómo el expresionismo alemán bebía o se apropiaba de la estatuaria africana, que es una estatuaria que además en gran parte y en gran medida fue robada por los europeos para mostrarla al público europeo. Y esta exposición del Museo Municipal de Berlín va a hablar de todo ello y va a contextualizar todo ello. Es decir, yo creo que hay que plantear la devolución de los objetos, obviamente, hay que ir caso a caso, tampoco se puede hacer de una forma masiva o generalizada, pero desde luego el contextualizar cómo esa colección ha llegado ahí, hay que hacerlo, es una obligación. Y Alemania está tomando la delantera en este caso y está siendo ejemplar. En otros casos no es tan ejemplar. Entonces, este es otro ejemplo de cómo el pensamiento decolonial, anticolonial, está empezando a hacer mella en las instituciones
que hasta ahora eran muy herméticas en Europa, ¿no? A ello, a hablar de ello. Y siguen siendo así en España, es decir, que hay una cantidad de museos en España, por ejemplo, con una colección de arte latinoamericano que jamás ha citado el origen, que es tan larga vamos, como la Biblia. Entonces, es algo que está en proceso, que está comenzando ahora y que creo que es el camino que se va a seguir. Creo y espero. Perfecto. ¿Tenías alguna otra cosa, Rochi? No, Con no, respecto justo a... acá Camilo comentaba en base a un poco lo que Ah, contaba Juanjo. Hay un a ver. comentario acá, vamos a ir compartiendo si quieren ir Dale, vamos compartiendo con todos, por eso. mandando comentarios, está habilitado el chat. Camilo dice, uno puede valorar los casos donde surgen museos desmusealizados o desplazados de lo que históricamente ha sido su cometido y sus maneras de abordar su rol social. Pero ¿por qué no se cuestiona casi nadie el operar atado al concepto de museo, otrora casa de musas e inspiración, después lugar de aplicación de lógicas colonialistas? Se hace urgente la intervención de nuevos paradigmas en el mediar la cultura y el arte. Es así, tiene toda la razón Camilo. Es decir, que es algo que, que está ocurriendo de una forma muy tímida, demasiado tímida, obviamente muy fuera de plazo, pero bueno, hay que alegrarse porque está ocurriendo, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte positiva, y es que por fin están tomando nota muchos museos que se han pasado durante décadas haciendo bullying al público y bullying al origen de su colección, y por fin se están poniendo al día, ¿no? Entonces, yo soy más por celebrar, por ver el vaso medio lleno, ¿no? Y celebrar que sí que hay museos que están tomando nota y que están intentando contextualizar el origen de su colección en los casos en los que el origen de su colección, perdón, es controversial. Entonces, ojalá esto se contagie, ¿no? Y esto que está ocurriendo en Alemania en estos dos museos llegue también a otras partes de Europa y de Estados Unidos. Sí. Vale, me preguntan en el museo, lo voy a poner en el chat. Dale, perfecto. Sí, yo también creo desde tu mismo lugar, creo que el museo también desde un lugar ha venido cambiando, no digo todos, pero ciertas prácticas, o sea, inclusive ya se puede leer y algunos museos han integrado también una política en clave feminista y también otro tipo de políticas inclusivas que muchas veces antes eran utópicas, pero ahora son tópicas y también son prácticas, ya no son burocráticas, o sea, la mayoría inclusive de los temas cuando se trabajaban temas críticos para la misma concepción de museo, muchas veces caían en una burocracia institucional que nunca llegaba directamente al público o no generaba los procesos de transformación que realmente los artistas o curadores o gente cercana a la institución quería. Entonces, creo que es difícil generar sentido con la historia que hemos heredado, pero sí también creo que se están haciendo como procesos de transformación también en los desempeños como museales, o sea, y en ese sentido también acá Rosario también ha escrito también un libro sobre ciertas prácticas también de los museos acá y principalmente en proa, también desde ese lugar. Entonces, obviamente todavía falta como mucho camino por recorrer, pero... espérame, me quedé acá con el... Sí, pusiste el museo... listo. ¿Qué cosa? no, también pienso que hay toda una línea pendiente de ser investigada que tiene que ver con, bueno, ya venimos hablando mucho sobre este tema, pero sobre todo el coletazo que deja la pandemia en el concepto de museo, como pienso en iniciativas como el COVID Art Museum, que es como una iniciativa de Instagram, digo, en donde el concepto de museo puede funcionar a través de una red social o inclusive pensar cómo los mismos museos se fueron transformando y uno dice, bueno, vos Juanjo hablabas, remarcabas el concepto de comunidad. A mí me parece que ese es un concepto que merece ser problematizado porque uno cuando dice, bueno, habla de comunidades, es bastante complejo pensar también si el museo crea comunidades o trabaja con comunidades que ya existen y en todo caso ver si no es
si el museo no es el que está poniendo el mote de comunidad. No sé, por ejemplo, acá en Proa nos preguntamos mucho por el tema de la comunidad, porque trabajamos en un proyecto con la comunidad del barrio, pero también nos preguntamos, bueno, ¿se puede llamar comunidad un barrio que está totalmente atravesado por una diversidad enorme de personas que no se consideran a sí mismas comunidad? Entonces, usar ese tipo de nombramientos también merece un análisis, creo, bastante profundo, y también pensar qué comunidades nuevas se armaron a través de los medios digitales con el tema de la pandemia, cómo el museo se enfrenta a esa situación, qué personas quedan por fuera de esas posibilidades de formar parte de comunidad a través de lo digital. Como que hay, me parece que, como siempre decimos, porque ya es como que hablamos mucho de la pandemia, estamos desde el año pasado o anterior hablando Claro. cuando, pero sí es cierto que no tenemos la distancia histórica como para analizar en profundidad el impacto que han tenido estas cuestiones en las formas de nombrar los públicos, en las formas de concebir la institución cultural en general. Y creo que ese es un capítulo que podemos dejar abierto y como una especie de interrogante para ampliar inclusive lo que estamos charlando acá, que es todo muy reciente, ¿no? Todo esto. Y en relación también a tu práctica misma, Juanjo, a nosotros también nos interesaba toda la cuestión, o sea, uno piensa en la definición de ICOM y demás, y también en cómo se está empezando a plantear la investigación como una pata importante dentro de los museos, una pata muy pendiente, ¿no? Y cómo en algún punto, bueno, todo lo que estamos hablando acá tiene que ver con eso, ¿no? Que el museo mismo pueda generar conocimiento a partir de su misma, de lo que le pasa al museo mismo, ¿no? Digamos, más allá de que otros puedan venir de afuera, y creo que hay una responsabilidad, si se quiere, del museo de empezar a asumir ese rol, de hablar de sí mismo y de reflexionar sobre sí mismo en profundidad, ¿no? Con todo lo que eso implica, y bueno, eso dejo como esa línea abierta como para hablar entre todos. No, lo que estás comentando, Rosario, hay varios aspectos que me parecen que tienen mucha miga, ¿no? Empiezo por lo que comentabas de la comunidad, ¿no? De qué es comunidad, quién decide qué es la comunidad, si eso puede ser esquivo o no. Yo creo que otra de las cosas que también, de nuevo, ha acelerado la pandemia es que el museo ha empezado a, de verdad y de una forma seria, a decir, bueno, ¿cuál es el público al que yo me quiero dirigir, ¿no? Que es algo que hasta ahora estaba como que estaban regateando la cuestión. Yo creo que eso es fundamental. Cada museo tiene una comunidad a la que se va a dirigir. No todos los museos se dirigen a todo el mundo en abierto, ¿no? Y en plural. Primero porque no todo el mundo quiere ir al museo, y eso hay que aceptarlo. No todo el mundo quiere ir al museo, y la comunidad a la que se tiene que dirigir cada museo es la comunidad interesada en lo que puede plantear un museo. Ahora, lo que puede plantear un museo debería ser algo abierto, no debería ser algo ni excesivamente politizado, me refiero a politizado en una dirección o en otra concreta, sí político, pero no politizado, porque lo que tenemos que hacer es intentar enganchar a aquel que quiere entrar para que entre. Lo que no podemos hacer es intentar aspirar a que todo el mundo entre dentro del museo, ¿no? Esa constante diatriba que tenemos con que el patrocinador lo que quiere es que vengan los números, que cada vez haya más público en los Claro. museos, y lo que quieren los directores, por lo menos los directores que yo más respeto, que es, no, vamos a ir a por nuestro público, no a por todo el público, ¿no? Ahí veo algo que tiene mucha miga, como decía. Y luego lo que comentaba Rosario de los medios digitales, es algo que también, por ejemplo, el MUAC, a ver si viene Amanda ya y nos puede hablar de la sala 10, por ejemplo, del MUAC, que me parece algo muy interesante que están haciendo. No voy a decirlo yo porque espero que lo pueda decir ella in person, pero os pongo otro ejemplo. El Museo de Viena ha abierto una página de OnlyFans. Entonces alguno dirá, bueno, esto será para ver un poquito de porno a través del Museo de Viena. No. No. Lo que pasa que, como todas sabéis, las redes sociales censuran los pezones, no sé si censuran también pollas, no lo sé si censuran pollas. Me parece que ¿Solo sí. pezones?
y solo pezones femeninos, ¿no? Mm, Bueno, parece. pues lo que ha hecho el Museo de Viena ha sido abrir una página de OnlyFans para mostrar los desnudos de su colección de obras de arte. Obviamente hay pezones femeninos que serían censurados en otras redes Otras sociales redes sociales, y por claro. eso han abierto el OnlyFans. Me parece algo muy inteligente, muy divertido y puede ser puede quedarse como una anécdota tonta, pero yo creo que ese es el camino. Es decir, el camino es el intentar imaginar el cómo también la plataforma digital puede ser de nuestra ayuda para llegar al público al que queremos llegar. Y es un público que quiere tener conciencia crítica, quiere pensar críticamente y quiere saber y conocer más. Este es el público que interesa al museo, ¿no? Hablando ya en términos generales. Luego cada museo tiene su público específico. Y también lo que comentabas, lo último que comentabas, Rosario, que también me parece que no deberíamos dejarlo de lado, que es lo de que el museo se tiene que hacer cargo de su propia historia. Y es así. Y yo creo que sería muy sano que todos los museos tuvieran un pequeño espacio, aunque fuera un pequeño espacio, en el que hablaran de su propia intrahistoria, de cómo nace este museo, cómo se origina su colección y que lo dijeran sin pelos en la lengua. Porque normalmente los museos obviamente no quieren hablar de sus sombras de forma abierta, al igual que muchos museos no quieren mostrar cuáles son sus patrocinadores de forma abierta. Pero yo creo que los tiempos han cambiado y que es hora de que los museos empiecen a cambiar un poco la forma tan casposa de hablar de su propia historia y también de quienes les financian. Claro, me quedé bastante con esta imagen que planteaste del Museo de Viena con lo de OnlyFans y pensé en esta idea de Chum Martínez cuando ella presenta como una idea habla del pulpo y dice como que el pulpo es el único animal que tiene como una parte de su cerebro como ubicado en sus brazos, lo que le permite como ciertas formas de percepción descentralizada. Entonces, pienso también en una idea de museo descentralizado, o sea, descentralizado como que cada una también de como este tipo de departamentos puedan tener un nivel de afectividad frente a esta idea que planteó Rosario de comunidad o las comunidades, porque las comunidades también sabemos que son comunidades imaginarias, son las comunidades algo múltiple, de multiplicidad. Entonces, acercarse desde este lugar, como contaste esta anécdota, me parece como bastante como imaginativo y también como no moralista. Entonces, desde ese lugar también emergen como otros flujos de deseo también como en el museo, acercarse de redes que claramente no están preparadas tal vez para una musealidad clásica. Entonces, es interesante como desde ese lugar plantear un museo también descentralizado, o sea, desde lugares que no... Porque no todos los departamentos, inclusive yo que he trabajado en PROA, no todos los departamentos tienen afinidades con cierto tipo tal vez de comunidades o cierto tipo de prácticas o cierto tipo de procesos. Tal vez el museo en sí puede ser un pulpo que tiene cada uno de su área, inclusive el área educativa tiene otro tipo de intereses y otro tipo de requerimientos que no son los mismos intereses curatoriales muchas veces y generan su propio contenido, que tiene otro tipo de percepción. Entonces, pensaba en esta idea de Chum Martínez como el museo como un pulpo extraño, un museo sí interesante, ¿no? Bajo la lógica más, más representativa, o sea, y también retomo esa idea tuya del museo planteando lo político, pero no politizado. O sea, me interesa también un museo que no baje un discurso, sino que ayuda a la gente también a pensar, imaginar y abrirse hacia esos otros lugares. O sea, interesante. ¿Hay preguntas, parece, del público que han quedado ahí, Rosario? Que han ido Tenemos preguntando. algunas preguntas y comentarios. Pregunta para Juanjo de Marian Aviega Forsen, bien, ahí dije bien el nombre. ¿Podemos pensar que el museo como plataforma crítica abreva de las propias estrategias artísticas para operar esta musealidad alterada? Es decir, que hace uso de las estrategias artísticas mismas para generar estas cuestiones más disruptivas o alternativas. Mira, yo creo que en el caso de los 5 museos que estoy estudiando, hay una colaboración entre el artista y el propio programador del museo, ¿no? En este caso, el programador del museo se convierte en otro elemento creativo más, quizás al mismo nivel y a la misma altura que el artista. Eso también otro aspecto diferencial con respecto al museo tradicional. El museo tradicional puede ser muy creativo a través de su programación,
pero al final los que hacen la obra de arte son los artistas, ¿no? En el caso de estos ejemplos de musealidad alterada, sí que hay una colaboración y un diálogo y un de tú a tú entre el que programa y el artista, y se basa en eso, ¿no? Se basa en ese diálogo la propuesta. Gracias, Juanjo. Tenemos acá un comentario de Marcela Andruchou. Hola, si no escuché mal, uno de los museos que investiga Juanjo es el de las Remoções, no sé cómo se pronuncia bien en portugués, en Brasil, y quisiera preguntar si este u otros modelos de hacer museos en América Latina, siendo alternativos, pueden ser abordados desde la perspectiva teórica de la museología social o desde la experiencia acumulada de los museos comunitarios en América Latina. O no, y es necesario unas reflexiones o nuevas formulaciones. Gracias. Mira, yo creo que el ejemplo que ella cita, que es el del Museo de las Remoções de Brasil, efectivamente parte de la museología social. Y de hecho, la iniciadora del Museo de las Remoções es una doctorada que hizo antes de esta plataforma, de este Museo de las Remoções, que os voy a explicar un poco de qué va porque es súper interesante. Su investigación parte de la museología social y a partir de ahí, de esa teoría, se lanzó a la práctica e hizo este Museo de las Remoções. El Museo de las Remoções nace en Río de Janeiro, en la parte portuaria de la ciudad, en la que van a construir un megacomplejo con museos, con centros comerciales, etcétera, etcétera, y estaban echando de sus casas y destruyendo las viviendas de muchísima gente que vivía en la zona del puerto de Río desde hace siglos. Entonces, parte de la población se juntaron y dijeron, tenemos que luchar contra esto de alguna forma, y optaron por la creatividad. A veces la creatividad es bastante más efectiva que otro tipo de luchas, ¿no? Y lanzaron un museo que daba cuenta de la historia de sus casas, de sus hogares, y también develaban y desvelaban cuál era el entramado comercial habitacional que se estaba planteando en Río de Janeiro y que iba a destrozar el barrio, sus vidas, su pasado y su presente, ¿no? Y consiguieron resistir. Gracias a esta experiencia museal, resistieron al desalojo y a la expulsión de la zona portuaria de Río de Janeiro. Me parece que es un ejemplo increíble y fantástico y excepcional en el sentido de que es un museo disidente y es un museo activista, que es algo que a mí me genera mucha duda. Incluso cuando digo esto en voz alta me genera duda yo al escucharme, que es un museo disidente o un museo activista, porque en este caso sí que es un museo politizado, en este caso lo es. Pero, de nuevo, no es un museo tradicional, hablamos más de un dispositivo, de una experiencia, de algo que nace ad hoc. Entonces sí que tiene ese sentido y sí que tiene validez. Y si lo quieren llamar en vez de museo, lo quieren llamar, no sé, guerrilla callejera, a mí me da igual. A mí lo que me importa es que a través de la creatividad están consiguiendo generar una reacción en una comunidad. Entonces, tampoco las etiquetas, categorías, a pesar de que trabajo también en la teoría, me obsesionan tanto. Y sí, como dice Marcela, nace y se expande y se desarrolla a través de la museología social, no tanto a través de las experiencias de museos comunitarios, que yo creo que sí que son diferentes a estos planteados que están más ligados al arte contemporáneo, ¿no? Y el museo comunitario no es únicamente un museo de arte contemporáneo, sino que también está ligado a lo artesanal, también está ligado al patrimonio de un pueblo, es decir, que son experiencias diferentes. Bien. Perfecto. Si tenemos algunos... ¿Habrá llegado Amanda o no? Amanda se estaba conectando, estaba teniendo problemas para conectarse. Ahora, Perfecto. mientras tanto, quería avanzar con los comentarios, que algunas Dale, personas genial. también. Analía habla del Museo degli Uffizi de Florencia, que invitó a Clara Ferragni, creo que quisiste decir. Bueno, nada, una star de las redes sociales que duplicó el número de ingresos.
bueno, en relación a un poco lo que comentabas antes. No, este tema me encanta. Me encanta, caliente, el cotilleo, como se dice. Me encanta. Porque es lo que hablábamos, lo que planteaba Rosario, que es cómo a veces se usa el término de comunidad por parte del museo para intentar, bueno, justificar a lo mejor una programación o a lo mejor una línea programática que es difícilmente justificable. De nuevo, el museo tiene su comunidad, su audiencia, su público, y no puede aspirar o intentar aspirar a que todo el mundo quiera entrar al museo. Si solo nos preocupan los números, hay formas y fórmulas, y una de ellas es pues traer a un influencer, como lo que está planteando Analia, que es efectivo, es decir, pues traes una influencer y te vienen 100.000 personas al día siguiente, seguro que funciona, pero de esa gente, ¿cuánta va a hacer algo aparte de deambular y hacerse selfies? ¿Eso es lo que le interesa al museo? ¿Ese es el papel y la función del museo? Yo creo que Pero no. tiene que ver con el rol del museo, eso. Exacto. Entonces la función del museo yo creo que no es esa, no es convertirse en un mall para que desfilen las influencers o los influencers. Como tampoco el rol del museo, la función del museo es convertirse él en sí mismo en un influencer, que también está pasando en algunos museos y ahora os voy a explicar a qué me refiero. Sí debe ser influyente o podría ser influyente, pero no influencer. Sí, el museo de influencer. Podría plantearse un museo de los influencers. Yo creo que ya están tan viejos algunos que se puede hacer. Mira. Llegó Amanda, parece. Perfecto, genial. Así ya acaba el monólogo. Nos cuenta también su experiencia. Estuvo escuchando toda la charla. Acá, por suerte, podemos ver su cara. Así que estábamos justo compartiendo algunos comentarios. También acá comentan, me parece que la historia es tanto para las instituciones como los museos respecto de los centros culturales y los centros independientes, cómo se plantearía el tema de la propia historia y la de ir convulsionando a la misma institución. Bueno, pues hola a todos. Perdonen por todos estos desperfectos entre tecnológicos de movilidad y cambios de horario, pero he estado escuchando aquí muy atentamente a la conversación. Creo que han planteado puntos ya muy relevantes sobre la discusión actual de los museos, y en ese sentido algo que me parece fundamental, al menos que parte, digamos, sobre todo de mi práctica, es la distinción, y es algo que pues pensado en estos últimos meses, que es que, digamos, cuando hablamos de museos es una categoría obviamente histórica y general, ¿no? Pero en el caso de los museos de arte, que es más el ámbito de mi competencia, pues me he preguntado mucho, por ejemplo, cuáles son las tareas decoloniales de un museo de arte contemporáneo, como es el caso del MOAC. Que no son las mismas tareas que un museo de antropología o un museo de historia, y tampoco son las mismas tareas, ya como bien apuntaba Juanjo, en el sentido de la distinción de instituciones europeas o instituciones latinoamericanas. Es decir, sí tenemos diferentes tareas y formas de reflexionar esta materia, ¿no? Por supuesto, en un museo de historia, en un museo de antropología, pues como la procedencia de los objetos y cómo a veces las intervenciones artísticas pueden en ese sentido pues formular anotaciones críticas sobre la historia de esos objetos, o bien, bueno, pues estos cruces, como ya apuntaba Juanjo, entre el expresionismo y los objetos pues robados, ¿no? de las colonias africanas. Sin embargo, en un museo de arte contemporáneo, ¿cuáles son las tareas, ¿no? Por supuesto, bueno, los museos de arte tienen a cuestas esta noción de historia del arte, del canon occidental del arte, etcétera, ¿no? De una sola historia del arte unificada. Entonces, bueno, por un lado, cuando pienso en estas otras musealidades, justamente tienen que ver con, desde mi perspectiva en los museos de arte, con la posibilidad de definir, digamos, otras líneas históricas respecto a las genealogías del arte, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el MOAC hacemos, pues intentamos construir una historia del arte contemporáneo en México, es decir, ser una institución que a través de su colección
de sus exhibiciones y de la investigación que hacemos sobre arte contemporáneo y arte moderno, se pueda, digamos, una historiografía propia, ¿no? que intenta pues, trazar líneas de trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo también desde los archivos, ¿no? Coleccionamos archivos, ahí la persona, digamos, que ha trabajado desde hace ya varios años en el ámbito de los archivos del MUAC, que el MUAC colecciona archivos de artistas, gestores, curadores y colectivos. Justamente la propuesta que ha hecho Solenaro desde hace muchos años es trabajar desde los márgenes, es decir, qué significa coleccionar todas estas historias desde los márgenes del arte que constituyen, digamos, las escenas posteriormente, ¿no? En el surgimiento del arte contemporáneo en México, pues está fraguado por todos estos espacios independientes, etcétera. Entonces, ¿cómo se puede construir una historia desde los márgenes también? Entonces, en ese sentido, yo creo que institucionalmente, pues tenemos una tarea importante en ese sentido en América Latina, y lo que ha permitido el cambio institucional en ese sentido es justamente intentar construir historias propias y no historias, digamos, subsumidas digamos, a estas grandes narrativas, lo cual desde mi perspectiva no solo tiene que ver con mostrar exclusivamente arte latinoamericano, ¿no? Sino digamos que también es importante estar vinculados con conversaciones pues, globales sobre el arte o sobre los museos, es decir, no construir tampoco islas en donde no tengamos relación justamente digamos, con lo que está sucediendo afuera, ¿no? Sino pues es una conversación bastante parroquial, ¿no? En ese sentido, en donde solo estamos endogámicamente pensándonos a nosotros mismos. Y en ese sentido también, digamos, otro aspecto que a mí me parece relevante es digamos, en un museo, ¿qué otras cosas deben ponerse a discusión? Y bueno, por cierto, pues sí es algo que desde hace muchísimos años se viene discutiendo, sobre todo desde los núcleos pedagógicos de los museos, ¿no? De las formas, digamos, en que se piensa el museo en ese sentido, en la relación con los otros, otras, otros, ¿no? Digamos, cómo se establece ese punto de vinculación con grupos específicos, cómo se trabaja, cómo se piensa la función del museo. Y claro, por supuesto, ahora se ha cristalizado mucho más esa conversación, yo creo que producto de la pandemia, como decía Juanjo, ¿no? Entonces, pero pues es un trabajo de muchos años. Lo que pasa es que en ciertos momentos, y ya lo hablaban ustedes, hay algunas categorías que resultan a veces inespecíficas, ¿no? O digamos como hay parte de la jerga en los museos que a veces se convierte, digamos, como en un decálogo de buenas intenciones, pero no hay mucha claridad de cómo opera eso realmente en términos de un proyecto de museo. Desde mi perspectiva, en ese sentido, pues el museo es un proyecto intelectual, es un proyecto político, y al ser un proyecto intelectual no solamente está actuando en el nivel de aquellos que van al museo, la comunidad que acude, los públicos, etcétera, sino también hay un asunto de disputa intelectual respecto a lo que se presenta o a lo que convoca en términos de programación pública y de programación de exhibiciones, en el caso del MUAC o de los museos, por supuesto que tienen colección, y por otro lado, también en el caso de lo que se colecciona, cómo se colecciona, y ya, digamos, Víctor lo comentaba, también la forma en que la perspectiva feminista y el movimiento feminista pues ha transformado en gran medida la óptica del museo y, digamos, también las tareas faltantes. Y eso, pues, es un ámbito, digamos, como global de acción, porque, bueno, ahí sí los museos latinoamericanos comparten cabalmente pues la ausencia de mujeres artistas en sus colecciones, la falta como de una perspectiva de género más cabal. Pero bueno, por otro lado hay otras discusiones que competen a los museos latinoamericanos, por ejemplo, el arte contemporáneo indígena, ¿no? Si debe tener o no cabida, digamos, como este colonialismo interno también afecta en cierta medida la concepción del museo en América Latina, en donde incluso pues, la noción de arte contemporáneo indígena es una noción profundamente problemática, ¿no?
Es decir, hay muchas discusiones de qué es lo que significaría y digamos que es algo que, por ejemplo, nuevamente muchas instituciones europeas, y sobre todo porque conozco el caso Tate Modern, colecciona arte contemporáneo indígena, ¿no? Nosotros hemos trabajado, de hecho, con uno de los curadores, con el Hyundai Research Center en Tate, y en donde, bueno, ¿qué significa, no? Que una institución como Tate, por ejemplo, coleccione hoy en día lo que podría entenderse como arte contemporáneo indígena, cuáles son estas consecuencias también, qué significa que sobre todo instituciones como la Reina Sofía y Tate, que principalmente hayan tenido una dirección muy clara de coleccionismo, de arte contemporáneo y de archivos latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Y que pues a muchos agentes de América Latina han colaborado con estas instituciones en diferentes momentos. ¿Y qué significa esto, digamos, en términos de la relación geopolítica? ¿Qué significa en términos de ese diálogo que se establece? Digamos, como que los museos es un mundo de preguntas abiertas en ese sentido, que no tienen pues una respuesta tan clara o específica, sino son como intentos, ¿no? de rehacer o de repensar o de hackear a una institución que es muy compleja y llena de contradicciones, ¿no? Yo incluso pondría el punto en digamos, como la discusión que me preocupa un poco, que es la forma en que se entiende la inclusión desde la política museal, ¿no? En fin, porque no todos entendemos lo mismo por inclusión, sobre todo pues porque el término inclusión tal cual pensado en los museos pues viene de una noción norteamericana, ¿no? Y que digamos lo que se llama DIA, ¿no? O inclusión, accesibilidad, diversidad, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso en términos de las políticas museales? No porque no deba haber inclusión, sino porque sí estos términos conllevan, digamos, también una historia y están construidos también ideológicamente. Entonces, digamos que no todos los términos significan lo mismo ni tienen las mismas consecuencias en términos intelectuales. Lo que pasa es que a veces pues, los usamos porque es el lenguaje que tenemos a mano, pero yo creo que hay que ser como muy precisos en ese sentido, porque sí, como todo, ¿no? Pues el lenguaje que usamos tiene consecuencias, los autores de los cuales abrevamos, o las autoras de las que abrevamos, digamos, teóricamente, pues tienen consecuencias de orden intelectual y de orden político. Claro, claro, Amanda. Justo cuando no habíamos estado hablando también como este tema que ahora nos dice, y también Juanjo nos había llevado la pregunta, o nos adelantó un poco lo que estaban haciendo ahora en Sala 10. ¿Nos puedes contar un poco de esa experiencia? Porque Juanjo no nos quiso contar, esperando que llegaras vos directamente. Sí, digamos, Sala 10 forma parte del programa virtual del MOAC, que lo desarrollamos pues a partir de la pandemia. Es una sala virtual, es una sala, digamos, de video, que siempre quisimos tener en el MOAC una sala de video, porque bueno, pues como saben, en el arte contemporáneo es un medio muy importante y relevante. Y entonces lo que hacemos es, digamos, es un espacio que está albergado en la página web del museo y se pueden ver diferentes piezas en ciclos curatoriales de artistas, digamos, locales o extranjeros. Y en ese sentido digamos, es posible ver estas piezas durante un tiempo determinado. A veces hay varias piezas simultáneamente y tienen, digamos, adicionalmente pues un texto curatorial o una entrevista, un texto, digamos, también de invitados o, digamos, una reflexión paralela sobre esa pieza. Y es algo que vamos a mantener. Ya nosotros abrimos finalmente hace 15 días y entonces en ese sentido vamos a mantener la sala 10 un poco más espaciada, y la idea es que tenga coordinación con el programa
con el programa presencial, es decir, que los artistas que forman parte del programa presencial formen parte también de este ciclo, digamos, ciclos curatoriales de Sala 10. Ha sido algo muy interesante porque sí nos ha permitido tener una temporalidad que pues normalmente no tenemos en las exposiciones, que es justamente una temporalidad un poco más rápida y que nos permite exhibir artistas que nos parecen interesantes, que tenemos pues mucho interés en mostrar, pero que no necesariamente tenemos la posibilidad de mostrarlos todos en una sala de exhibiciones, ¿no? Entonces esto ha sido, digamos, como una forma también interesante de poder trabajar curatorialmente de una manera diferente. Dice que, ¿por qué no se quedan los videos? Pues es por el tema de derechos de autor. Ese es el tema, ¿no? Que la razón por la cual solamente se ven temporalmente es porque el préstamo de los videos es por tiempo determinado y digamos nosotros pues como no somos propietarios de la pieza, no tenemos la facultad de exhibirlos, digamos, permanentemente. Entonces son préstamos, digamos, y se firma, digamos, un acuerdo con los artistas de acuerdo al tiempo que se va a exhibir tal video o la pieza, ¿no? Perfecto. ¿Hay preguntas, Rosario, o no? Hay una pregunta que justo creo que se vincula, digamos, ya que retomamos esta pata del devenir virtual, si se quiere, de los museos a través del caso de Sala 10, que por supuesto convive con el museo presencial, pero acá Alejandro pregunta si tiene sentido referirse a un público local, entre comillas, determinado, cuando hoy la gran parte de la exhibición y supuestamente creo también de las actividades es virtual. Por otra parte, hay museos cuya área de atracción es un amplio territorio nacional o incluso regional, como puede ser la Bienal de San Pablo en la actualidad. Gran dificultad para la curaduría. Así cierra el comentario. Bueno, me parece que hay dos líneas acá en la pregunta, un comentario en relación a eso del público local. Es cierto que lo virtual en algún punto lo resignifica o lo pone en crisis, y me parece que la segunda parte de la pregunta habla también del alcance expandido bueno, él habla de la Bienal de San Pablo, pero creo también en base a esta actividad virtual, ¿no? No sé si tienen algo para aportar los invitados, la invitada o el invitado, en relación a esto. ¿Quieres, Amanda? Porque como he estado yo una hora hablando, yo creo que te toca. No, bueno, pues sí, no, por supuesto, digamos, los museos, sobre todo los museos de mayor escala, ¿no? Digamos, al mismo tiempo que atienden a públicos locales, por ejemplo, el caso del MOAC. Nada más lo pongo para ejemplificar, no porque, digamos, porque es el ejemplo que mejor conozco, por supuesto. Pero nosotros pues somos un museo universitario, estamos en el campus de Ciudad Universitaria, pues nuestro público local evidentemente son los estudiantes, ¿no? Y ahí sí, digamos, para nosotros es clarísimo que ese es el público más importante, digamos, en términos de números, y que tenemos una política muy clara de atracción de públicos estudiantiles, ¿no? Porque, bueno, pues somos un museo universitario, pero por otro lado, por supuesto, pues los museos de arte sobre todo y los museos, muchos otros también, pues participan, digamos, de una escena global, ¿no? Y en ese sentido, digamos, como que la noción de público no solamente se refiere como a los que van directamente tienen la experiencia frente a las exposiciones, sino, digamos, como que esta especie de circuito internacional de museos y de una escena global del arte también, ¿no? Entonces, en ese sentido también, pues resulta interesante ese aspecto y cómo se friccionan a veces estos dos de formas, digamos, de operación, ¿no? También pues hay un público que pues tiene que ver con la escena local del arte, ¿no? Y cómo se relaciona con las diferentes instituciones. Y en ese sentido,
digamos que volvería también al tema de la comunidad, que ustedes ya lo han abordado, que creo que pues es importante, justamente pues este cuestionamiento constante de qué significa una comunidad de museo, qué significa lo que ya apuntaba Rosario, el trabajo con grupos específicos, ¿no? Y de qué manera se sostienen. Yo creo que una de las tendencias importantes de esta reflexión, digamos, de museos, esta reflexión crítica de los museos, tiene que ver con repensar en las relaciones con comunidades específicas y sostener, por ejemplo, relaciones de largo plazo, que pues hay ejemplos muy interesantes al respecto, o sea, relaciones que no están trazadas por, digamos, como el programa paralelo de una exposición, sino programas que tienen pues una estrategia o de orden territorial o de fondo, que bueno, digamos, uno de los referentes importantes en esa reflexión en los últimos años ha sido el Museo Situado, ¿no? Que es una, pues una discusión que se ha planteado desde el Reina Sofía y que ha tenido un impacto importante, ¿no? Pero en qué medida también estas relaciones de largo plazo modifican a las instituciones, es decir, el establecer un compromiso de largo plazo en proyectos específicos de orden o pedagógico o de construcción de vínculo con comunidades específicas y cómo, digamos, eso de alguna manera sí modifica la forma en que el museo establece relaciones con otras, ¿no? Entonces, pues para mí es tal vez uno de los aspectos más relevantes. Digamos, algo que me parece interesante también del Museo Nacional de Colombia, que lo dirige María Paz. Digamos, ella, recuerdo escucharla en algunas charlas diciendo que, digamos, una de las propuestas más importantes en su programa tenía que ver con, en ese caso, con trabajar con artistas en proyectos de 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Es decir, no con miras necesariamente a una exposición, no como resultado último de una exposición, sino, digamos, un trabajo de largo plazo que permita realmente profundizar y desestabilizar también una lógica de operación en los museos que tiene que ver, digamos, a pesar de que hay proyectos que duran muchos años, pero digamos que cuya finalidad último son tener una exposición, convocar al mayor número de público posible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como estas lógicas también forman parte de la reflexión de otras institucionalidades posibles o de nuevos tipos de musealidad o de museos. Y creo que, bueno, pues por supuesto hay instituciones que a lo mejor no pueden darse ese lujo porque están luchando por su sobrevivencia, es decir, donde hay como una institucionalidad frágil, que como bien lo apuntaba Juanjo, pues es el caso de América Latina, pero al mismo tiempo esa institucionalidad frágil es lo que a muchas de estas instituciones les permite pensar de otra manera las articulaciones con las escenas locales, con grupos o activistas o comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, de una forma paradójica, ¿no? Porque pues es producto un poco de la desorganización, la falta de presupuesto y la necesidad, pero como de ahí, digamos, se abren otras posibilidades que no obstante no dejan pues digamos, de plantear un entorno institucional precario, complicado, difícil en las instituciones en América Latina, ¿no? Sí, a mí me parece que es un poco, Juanjo en algún momento mencionó la idea de mentalidades, ¿no? Como de, en algunos, por los tipos de gestión, muchas veces que atraviesa algunas instituciones, al menos acá en Argentina, no necesariamente el tiempo, por ejemplo, el tiempo que hace que esa institución tiene por ahí un mismo equipo genera proyectos con conciencia de largo plazo como los que estás describiendo, y por el otro, esto que decís, quizás una institución más frágil genera una conciencia en los proyectos que por su fragilidad quizás es más dificultoso sostener, pero que sí parten de una mentalidad largoplacista con un objetivo más profundo y más
significativo, ¿no? Entonces me parece que está bueno pensar en esas contradicciones y en cómo uno tiene que sí o sí desarticular qué sé yo, esas nociones que por ahí uno piensa, bueno, este equipo está hace un montón, pero digo, hace falta una mentalidad, ¿no? Como me parece eso súper importante. Y rescato esta idea de contradicción que vos mencionás, porque a mí todo el tiempo se me venía esa palabra en relación a todo lo que comentaba también Juanjo, o sea, los museos por millones de motivos son instituciones contradictorias desde su propio origen, y también pensaba en este riesgo de perpetuar ciertos mecanismos verticalistas, que es un poco el origen, ¿no?, de estas instituciones, en el mismo accionar de nosotros, sobre todo también de quienes trabajamos con públicos, o sea, ¿no?, como esto que vos mencionabas, Amanda, la accesibilidad, la inclusión, todas esas palabras que en algún punto reafirman la autoridad del museo, ¿no? Por más de que uno piensa que, bueno, son las palabras que al contrario están invitando al público a acercarse y a volvernos accesibles. También esto que decía Juanjo al principio, bueno, ¿a quién le interesa el museo, no? ¿Por qué tenemos que asumir que el museo es interesante, que hay que acercar esta cultura a los públicos, como si los públicos no tuvieran otro tipo de cultura? Bueno, nada, pensaba en estas cosas mientras hablabas. Ya, a mí también me han surgido otras ideas a raíz de esta doble pregunta de Alejandro. Con respecto a la primera, yo creo que al igual que una exposición física puede tener una doble velocidad o un doble lenguaje, una doble dirección, también una exposición virtual la puede tener. ¿A qué me refiero con esto de doble dirección o doble velocidad? Bueno, una programación de un museo como una obra de arte se puede dirigir a una comunidad local, a un público local, pero también puede hacer que su obra sea entendible por alguien que no es de esa comunidad local. Y os voy a poner un ejemplo muy reciente que a mí me ha emocionado. Hay un espacio independiente en Santiago de Chile que me fascina, que se llama Sagrada Mercancía, y recientemente hizo una exposición con un artista, Rodrigo Araya, que constaba de una exposición física de objetos y de una performance. Esta performance era que el artista tocaba una guitarra eléctrica y con las vibraciones del sonido de la guitarra, una cadena de obra, de construcción, bailaba, ¿no? Se movía como si fuera una serpiente. A mí me parece una obra genial, fantástica, una obra maestra, pero pensaba, esto tiene otro sentido para el público local, para el vecino del espacio Sagrada Mercancía. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo la suerte de que conozco ese barrio, es un barrio en el que hay muchos talleres de autos y que es un barrio obrero, y tiene un sentido especial el ver de repente una cadena bailar al son de una música, de una guitarra eléctrica. Tiene muchas interpretaciones, ¿no? Muchas capas interpretativas. Pero alguien que no tiene ni idea de esto, también puede sentirse... Convocado, dices tú. Sí, puede tener también ciertas interpretaciones a raíz de ese visionado de esa obra. Con lo cual, a mí me interesan mucho esas obras y también y las programaciones de museos que trabajan en esa línea, ¿no? En esa doble línea, en pensar en algo que pueda ser fructífero para la comunidad local, pero también para un, de repente, espectador foráneo, ¿no? Que pueda tener sentido también para un espectador foráneo. Y es posible, es un desafío, pero es posible. Y con respecto a lo segundo que plantea Alejandro de la Bienal de Sao Paulo, bueno, decir algo acerca del origen de la Bienal de Sao Paulo. En su origen, este evento estaba pensado para educar al público de Sao Paulo, es decir, estaba pensado para el espectador de Sao Paulo para que conociera y tuviera acceso a las grandes obras de arte de los grandes artistas del mundo. Ese fue el sentido originario de la Bienal de Sao Paulo, ¿no? Siguiendo el modelo de la Bienal de Venecia. Posteriormente, obviamente ya no tenía tanto sentido, pero en el fondo sí que sigue teniendo una cierta función de mostrar lo mejor de la producción contemporánea del arte a la población brasileña, ¿no? Sigue teniendo ese sentido original, aunque sea maquillado, modificado, deformado con el tiempo. Pero
El ejemplo más tangible de esto es que la entrada es gratuita. Es una de las pocas bienales del mundo cuya entrada es gratuita. Y de hecho, cuando vas a la Bienal de Sao Paulo, la mayor parte del público es brasileño. Perfecto. ¿Hoy tenemos alguna otra pregunta, Roschi? Los invitados. Está acá. Bueno, queda abierto el chat para quienes quieran compartir preguntas o comentarios en relación a esto que venimos comentando. Perfecto. Sí, yo como uniendo como los puntos como anteriores y todas estas ideas también como de museo alterado, inclusive en sesiones anteriores acá también se habló como de ideas también como de museo poroso a la vez también. Lo que más me interesaba también como esta idea también de cómo el museo también puede ser como un generador también como especulativo, donde impone también dentro de su programación, no solamente en la obra, también puedo pensar también en los materiales, también lo que me contaba Camán de Sala 10 también, como otro tipo también de estas narrativas que yo hablaba al inicio, en la que se convocaba también al encuentro, entran y muchas también de ellas son como narrativas que son especulativas en el nivel como de la ficción, pero también como la ficción, como esta ficción que no es una ficción individual, sino que es una ficción que lo que hace es como potenciar lo impersonal de la imaginación, sino como que ya de alguna forma sería que tal vez volviendo lo comunitario como una imaginación también como comunitaria. Me hizo pensar la obra que dijo Juanjo de Rodrigo Araya, y también cómo esto también se vincula con el barrio, con el sector, y cómo también nacen también como otro tipo de lectura, y también como estas especulaciones también construyen de alguna forma su propia escena, como de alguna forma estas ficciones son como un método como que amplían como posibilidades. Entonces, desde ese lugar, pensar como el museo, y el museo pero principalmente como latinoamericano, también como tuvo como nos contó Juanjo, con esta grande diferencia que existe con la noción también europea, me hace como mucho ruido también como pensar cómo nosotros de alguna forma en Latinoamérica estamos reconstruyendo algo que se nos heredó, pero también de alguna forma siempre tuvo como pies cojos acá, de alguna forma, desde nuestro lugar, desde nuestra visión. O sea, ahí vi un comentario en el chat que decía algo que de un lugar, no me acuerdo qué, parece que estaba en el chat, que parecía como un salón francés el museo, o sea, como que de alguna forma no había tenido ningún tipo tampoco de conexión con el contexto. Y este contexto que ya también como que se nos ha vuelto tan raro, este contexto que ahora asumimos también la digitalidad, donde están estos nuevos públicos, es difícil ahora, yo creo, también lo dejo como pregunta, plantearse también como un público ya en sí, un público propio del museo, o sea, un público que ya uno diga, este es el público al que el museo dirige sus narrativas. O sea, en eso quisiera también como preguntarle también a Amanda, ¿cuál es el público como ideal que ella piensa cuando piensa también como en el MUAC? O sea, ¿cuál es tu...? Sí, digamos, nada más quería apuntar justamente a lo que mencionabas antes de contestar a tu pregunta, Víctor. Yo desde el MUAC he pensado justamente en nuestra propia denominación, ¿no? Que es un museo volcánico, ¿no? Que es una metáfora que a mí me gusta pensar para el MUAC. Como Un museo sí, sísmico, ¿no? Porque además, bueno, tiene una base, digamos, geológica, que es que Ciudad Universitaria está construido digamos, en el detritus y la lava de lo que fue un volcán, ¿no? Donde explotó arcaicamente un volcán, el
volcán del Xitle, y toda la reserva ecológica que está a un costado del museo, que rodea, digamos, la artificialidad del museo, es endémica y es producto de esta explosión volcánica, ¿no? Entonces, pero cómo eso, digamos, ese sustrato natural, ¿no?, ecológico, de alguna manera permite justamente pensar algo que logra no tanto simbrar, ¿no?, de una manera como petulante o justamente pensar que es todopoderoso o el centro de lo público, los museos, que no lo es, por supuesto, pero digamos como hay algo que se puede coser ahí, ¿no?, como en el magma, por decirlo así, como el museo puede impulsar, plantear, tener esta direccionalidad, esta especie de visión, ¿no?, de ir construyendo esas otras conexiones, esas otras relaciones. Y creo que también, digamos, tiene que ver con el tema de la imaginación que comentaban al inicio y la posibilidad de este museo especulativo también, ¿no? Que la especulación, pues, está en contra de la definición absoluta de algo que es terminal o definido o finito, sino algo como en proceso, ¿no?, que permite, digamos, justamente abrir espacios para pensar, para imaginar, para tener otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que estas metáforas, pues sin duda son guías que nos permiten pensar de manera imaginaria en otras institucionalidades, en otros tipos de museo, ¿no? Por ejemplo, y pues sí, nacimos en instituciones, como bien dices, cojas, ¿no? Los estudiantes del posgrado en estudios curatoriales aquí en la UNAM hicieron su trabajo de grado, que es una exposición colectiva, sobre la colección de un museo que tiene, digamos, sobre todo obras del siglo XIX, siglo XVI, XVII, y digamos, lo que fue muy interesante sobre esa exposición es justamente desentrañar la narrativa de cómo se construyeron las colecciones artísticas en México, que fueron a partir, pues, prácticamente de puras copias, ¿no? Es decir, la enseñanza académica se llevó a cabo a partir de las copias de los clásicos, digamos, europeos o de los maestros europeos, y la pieza, la joya, la corona de ese museo y de esa colección es un Ingres que es falso, que se descubrió que era falso, digamos, y entonces los estudiantes de curatoriales, desde una perspectiva de arte contemporáneo, es decir, con las herramientas del arte contemporáneo, de la curaduría de arte contemporáneo, hicieron una investigación sobre la historia de este cuadro, que es como la joya de la corona de una colección de un museo, digamos, de arte del siglo XIX, ¿no? Entonces, digamos, como esas posibilidades permiten desestabilizar un poco también la forma de aproximarnos en este caso, a las colecciones, y de hecho construyeron, ahí sí muy literalmente, una ficción, porque construyeron a un personaje que era una investigadora, María Morelli, asesinada en el curso de su investigación para demostrar que ese Ingres era falso, que verdaderamente es falso, pues, pero digamos que propusieron una manera, digamos, realmente muy interesante de cómo aproximarse a la historia, de cómo se construye pues sí, por un lado la institución de museo, y por otro lado, digamos, el gusto, también el gusto artístico en México y en el siglo XIX, a través, pues, de la enseñanza de la academia, de las copias, digamos, y cómo esto deriva en una puesta, digamos, en cuestionamiento, en crisis incluso de la noción de colecciones. Entonces, hay ejercicios que se pueden hacer de esta forma también en estas ficciones, ¿no?, que de alguna manera introducen aspectos muy interesantes. Sin embargo, creo que el museo está en una encrucijada en el sentido entre no ser tan rígido, así como tan rígido en sus estructuras, en sus formas de trabajo, etcétera, pero al mismo tiempo no formar parte de la espectacularización, ¿no? Ya lo comentaba Juanjo respecto de un museo que no sea influencer. Yo siempre a veces no está tan claro el límite, ¿no? Es decir, eso es lo que es interesante, que no siempre está tan claro el límite. Por ejemplo, ¿qué significa que Beyoncé y Jay-Z hagan
un video en el Louvre, ¿no? O qué significa que de repente el Met antes de la pandemia convoque a hacer yoga y que puedan ir los perros a las salas del museo, ¿no? ¿Qué significa sí promover la cultura de las redes sociales, de Instagram, etcétera? Y en qué medida digamos como que hasta dónde llegar, y uno podría decir, no, todo eso forma parte, digamos, del proceso, digamos, de la cultura de masas, de espectacularización, y el museo no debe caer en eso porque digamos, se desvirtúa un poco su función. Y en qué medida, por ejemplo, nos damos cuenta, y ahora en la pandemia fue algo muy evidente, que el lenguaje que usábamos en términos de comunicación en el MOAC era como que tenía una recepción en un ámbito que es un público ya asiduo, pero que no permite convocar a nuevos públicos. O en qué medida no logramos hablar un lenguaje que una población joven logre entender de manera clara, ¿no? Entonces, esto va conectado con tu pregunta, Víctor, respecto a cuál es este público ideal y de qué manera lo convocamos, ¿no? Por supuesto, un público ideal para mí es aquel que digamos, en el museo logra construir una experiencia artística, estética relevante, ¿no? Es decir, que tiene un impacto en la configuración subjetiva y que el museo es capaz de proveer eso, ¿no? ¿De qué manera lo hace? A lo mejor es algo que no está tan claro, y es alguien que a lo mejor logra introducirse al arte contemporáneo a través de nosotros, por un lado, y por otro lado los públicos que de alguna manera, digamos, son públicos de museos, que les gusta, sin ser especialistas, les gusta y son capaces de emocionarse, de entusiasmarse, de incomodarse, de reflexionar, ¿no? Sin embargo, digamos, todos estos son públicos que como bien señala son ideales, ¿no? Es decir, los públicos actuales están mucho más segmentados, no hay, todos los museos, pues cuando hacemos las estadísticas o los estudios de público, pues te das cuenta, digamos, como la diversificación de públicos que pueden existir en ese sentido, y las diferentes aproximaciones, las diferentes razones por las que van al museo, ¿no? Por ejemplo, o sea, lo que aún no se logra, digamos, entender claramente por qué algunas exposiciones resultan propiamente más exitosas que otras en términos de, o sea, claro, a veces pues son autores muy conocidos, pero a veces no tanto. Entonces, como por ejemplo toda la cultura de las redes sociales, ¿no? Y las imágenes en redes sociales sí han transformado la experiencia de los museos. Y digamos, sin una especie sí, o un juicio de valor respecto al, digamos, como el uso, por ejemplo, del celular en la intermediación con las obras de arte, que es algo común. Es decir, bueno, aunque no queramos que suceda, pues la única manera en que podría suceder es que prohibiéramos el uso de los celulares en los museos, ¿no? Pero, o sea, la experiencia del arte hoy en día, queramos o no, digamos, como fenómeno social, está mediada por el teléfono celular. Es decir, la gente a veces se toma un selfie antes de ver la obra, ¿no? O la ve, o le ve a través de la pantalla del celular, o el QR, etcétera. Digamos, más allá de adentrarnos en profundidad sobre esa minucia, pero digamos que también la experiencia del público ha cambiado, y ha cambiado no porque los museos la quieran, sino porque la forma de relacionarnos con los objetos en el mundo, con la noción de comunicación, de imagen, está cambiando de una manera muy profunda, y la pandemia, digamos, como que acentuó esa dimensión, y eso pues es algo con lo que tenemos que lidiar. Algunas cosas son benéficas para nosotros como museos en nuestra misión, y otras son complejas, son contradictorias, y son incluso, digamos, como nos ponen en la disyuntiva de hasta dónde seguir, ¿no? De qué manera podemos comunicarnos, qué significa el museo, y generar la imagen del museo en el público, y dónde queda en ese sentido la experiencia estética, en ese sentido en el museo.
Me ha encantado el uso que habéis hecho, tanto tú, Amanda, como Víctor, de dos términos, que son especulación y ficción. Y creo que a partir de ahí se pueden hacer muchísimas cosas muy, muy entretenidas para el público. A veces a favor de y a veces en contra de. Ojo, que yo también creo que a veces plantear exposiciones, una programación que incomode al público ideal, también puede ser muy interesante, ¿no? Y también hay ejemplos de ello. Pero sí que eso de especulación y ficción y de no dar por sentado cuál es el público ideal del museo, ¿no? A raíz de los 2000, sobre todo a raíz de este concepto de Hopper and Greenhill, del giro hacia el visitante, los museos empiezan a pensar en que el protagonista debe ser no tanto la remuneración económica de la exposición, sino la experiencia holística, podemos decir, del visitante en el museo. Y a partir de ahí empiezan a surgir muchos estudios teóricos que avalan la idea de que lo que quiere el público de un museo es ser activo. Y lo que quiere es hacer junto con el artista la obra de arte, ¿no? Y entonces se conformaron programaciones muy interactivas. Sin embargo, unos años después, una encuesta, un estudio del Instituto Smithsoniano demostraba lo contrario. Demostraba que la mayor parte del público cuando va a un museo lo que no quiere es participar, lo que no quiere es que le interpelen, lo que no quiere es interactuar, lo que quiere es ser testigo, es ver, admirar, pero no que le pongan en ese momento un poco incómodo de que tenga que ser agente activo y sea coautor de una obra de arte, ¿no? Como ocurre en algunas performances o en algunas obras colectivas. Yo no creo que haya que irse a un extremo ni al otro, sino que sigo pensando que los términos adecuados para plantear este debate son especulación y ficción. Pero teniendo claro también que no podemos delegar nuestra responsabilidad, hablo de los museos en este caso, no puede delegar su responsabilidad del museo al público. Y voy a poner otro ejemplo reciente. No recuerdo dónde es en Estados Unidos, una exposición hecha por los guardias de seguridad del museo. Bueno, ahí hay bastante de cinismo, bastante de hipocresía, ¿no? Aparte que están hablando de que, bueno, lo que tenemos que hacer es abrir el concepto de la curaduría al público y al pueblo, ¿no? Y que cualquiera pueda ser el curador. Bueno, pues están haciendo lo contrario, están diciendo, no, va a ser el guardia de seguridad, no vas a ser tú. Con lo cual hay un cinismo y hay una hipocresía muy clara también en ese ejercicio, ¿no? Con lo cual hay que pensar muy bien las cosas, no todo vale. Y este ejemplo está bastante extendido, ¿no? El intentar fórmulas más creativas, fórmulas más originales de cómo hacer que el espectador sea coautor de la programación, de la exposición o de la obra de arte. Bueno, hay que andar con ojo, ¿no? También cuando se le entrega no se le entrega, se delega la responsabilidad del museo al espectador. También tenemos otro ejemplo reciente en el Met, en Estados Unidos, cuando una espectadora pidió firmas para que una obra de Balthus, del artista Balthus, se quitara de la exposición porque le parecía que era una apología a la pedofilia. A la pedofilia, exacto. Bueno, pues esa mujer hizo un llamado a firmas virtualmente y generó 10.000 firmas de apoyo para que quitaran esa obra del museo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a delegar esas responsabilidades que deberían ser, lo siento si esto ofende a alguien, pero deberían de ser, residir en las personas profesionales que se han formado, han estudiado y han trabajado durante años en esto? O vamos al otro extremo, que es el que ocurría hace 50 años, que es el museo tradicional como un templo sagrado en el que no puede entrar por ninguna grieta la opinión social, ¿no? Entonces, estamos en esa disyuntiva y creo que estamos cayendo a veces en una cierta hipocresía y cinismo, como este ejemplo de esta exposición curada por los guardias de seguridad. Si alguien tiene interés, voy a poner el link en el chat de un artículo genial que es una crítica a esta exposición curada por guardias de seguridad. Perfecto.
Sabes que eso también me hace acordar mucho también como el ámbito político, y lo tomo también con las últimas experiencias en Chile, post estallido social. Muchas de las críticas también que se hicieron a los constituyentes, los que son parte de la Convención Constitucional, tiene que ver con gente no profesional que nunca ha sido parte activa de un rol político. Entonces, gente mucha que nació de las protestas sociales, inclusive esta tía Pikachu, que era una mujer disfrazada con un, con un disfraz de Pikachu gigante. Y mucha de la crítica que tiene que ver de la política también como más clásica tenía que ver con que cómo esta gente va a escribir una constitución política si no tienen título profesional, nunca ha estudiado, nunca ha ejercido un rol político representativo, digo. Entonces también creo que estamos dentro de como, es una época como bastante como paradigmática y también como para dónde va. O sea, lo que me cuentas también de los guardias de seguridad curando también me parece como un poco cínico, también, o hipócrita desde ese lugar, también, como el todo vale que se plantea también como juego. Hay dos ideas ahí que se entrecruzan y que a mí me generan mucha inquietud. Una es la idea o la imagen del misionero cultural, ¿no? Y de nuevo, aunque parezca lo contrario, volvemos a caer en esa idea del museo o el director del museo como una figura paternalista, que dice, bueno, vamos a dejar a los guardias de seguridad que tengan su minuto de gloria. Sigue siendo una práctica de paternalismo, ¿no? Y también un populismo cultural. Es decir, Claro. al igual, bueno, lo que dices, no me quiero meter en política, pero ya que citas el ejemplo de Chile, yo desde luego prefiero que me represente un político profesional, pero que tenga sensibilidad por lo social y que pise calle. Eso es lo que yo quiero. Pero un tipo que se haya formado, que haya estudiado y que sea un profesional. Yo prefiero esa figura. Y en un museo prefiero a un tipo que haya estudiado y se haya formado en curaduría o en museología o en gestión cultural a alguien que no. Yo lo prefiero, ¿no? Pero siempre que tenga una sensibilidad por lo social. Y acerca de el estallido social en Chile, que, bueno, yo he vivido en Chile muchos años y es un tema que me toca, eh, ocurrió algo también que, de nuevo, se entrecruza con el concepto de museo en el estallido social. Al día siguiente del octubre del 19, aparecieron unas pintadas en el Museo Nacional de Bellas Artes, entre ellas una que ponía arte para el pueblo. Claro. Lo que decidió la dirección, bueno, no sé si la dirección o parte del equipo del Museo Nacional de Bellas Artes fue no limpiar las pintadas y dejarlas como solidarizarse con el movimiento del estallido social. Pero yo no sé si se plantearon en algún momento, bueno, ¿y por qué alguien en una revuelta social acude a la fachada de un museo a poner arte para el pueblo? No sé si pensaron en ello, ¿no? ¿Qué es lo que querían decir o qué interpelaban con ello? Y luego también decir de nuevo que a veces hay que pensar críticamente en qué es lo que te está solicitando el pueblo. Es decir, cuando hay una persona que no sé si está interesada o no en un museo, te pone arte para el pueblo en la fachada del Museo Nacional de Bellas Artes, a lo mejor no sabe que la entrada es gratuita. Es decir, que ese es un arte para el pueblo, que la puerta está abierta y es gratuita y puede entrar cualquiera. Es arte para el pueblo. Solo tienes que entrar. Y el generar interés o el querer saber más a través de la cultura, lo puedes hacer. Es decir, que el museo sigue teniendo para gran parte de la población, el museo sigue siendo un símbolo de poder, un símbolo de hegemonía y un símbolo autoritario que no lo es tanto ya. Es decir, que hay cosas que se han modificado y han evolucionado a mejor. Y este es un ejemplo, yo creo. Claro. ¿Alguna pregunta, Rochi? ¿Tienes? No, por ahora nadie agregó nada al chat. No sé si quieren sumar algo. O si Amanda querías agregar algo en relación a esto último. Sí, digamos, yo creo que en ese sentido, sí, digamos, desafortunadamente vivimos en una época en donde, digamos, los populismos de izquierda y de derecha
afectan de manera muy profunda a las instituciones culturales y a la cultura en general, ¿no? Es decir, creo que es algo que hemos aprendido a lo largo de estas últimas décadas, como también, digamos, estas visiones desafortunadamente de izquierda hiperideologizadas sobre el arte para el pueblo y todo esto, pues tienen consecuencias bastante funestas para las instituciones. Es decir, nosotros lo estamos viviendo en México, que es el lugar pues, digamos, del que puedo hablar ampliamente, en donde digamos que hay una acusación constante hacia las instituciones culturales, hacia los artistas, como gente individualista, gente que no piensa en el pueblo, gente que hace arte elitista, etcétera, ¿no? Que no hace arte para el pueblo, justamente. Y entonces, pues los únicos fondos públicos son para lo que es considerado justamente el arte, digamos, de las comunidades, y entonces ahora los fondos públicos, si no tienen los fondos públicos para la cultura en México, concursables, son en realidad pues dados a los proyectos que tienen impacto social. Lo mismo que en el ámbito científico, solamente se busca impulsar desde el gobierno la ciencia aplicada, porque es pensado que las ciencias básicas o las humanidades no rinden ningún efecto real o un impacto en la mejora de vida de las condiciones del pueblo, ¿no? Entonces, pues son discursos bastante peligrosos en ese sentido, que hay que reflexionar, digamos, críticamente, y que de alguna manera en el ámbito de la cultura, pues siempre hay, digamos, esa posibilidad de una dimensión crítica incluso de las instituciones, ¿no? Es decir, de la capacidad de combatir estos discursos, en donde justamente si los regímenes tienen digamos, estas decisiones de orden autoritario, de hegemonía, etcétera, las instituciones culturales muchas veces se ven convocadas, algunas veces responden a formar parte, digamos, digamos, de la crítica hacia los regímenes políticos, y eso es algo que también pues va contrario, como ya decía Juanjo, a esta noción de el museo solo como hegemonía, como poder, como un lugar autoritario, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también seguir, digamos, diciendo la cantaleta de sí, el museo siempre es autoritario, siempre es ese hegemónico poder, el canon, etcétera, ¿no? Se puede cuestionar, ¿no? Por supuesto, la historia del museo, lo que siguen haciendo los museos, etcétera, pero digamos que están bastante más desestabilizados que antes. Entonces, a lo mejor, ¿cómo podemos trabajar con un lugar inestable? La pregunta tiene que ser eso, en lugar de pensar que estamos trabajando con un museo del siglo XIX. Claro, es que solo quería añadir una cosa. Ponía el ejemplo del Museo Nacional de Bellas Artes porque es precisamente un ejemplo de un museo tradicional con una colección siglo XVII, XVIII, XIX, pero que está haciendo ahora una línea de programación muy contemporánea con obras de artistas muy comprometidas con lo social, con lo político, y que de repente están introduciendo narrativas de feminismo, de la comunidad mapuche, es decir, que están entrando esas narrativas dentro de ese museo. Entonces, que de repente haya ese ataque contra este museo, cuando además es un museo gratuito, bueno, pues hay que también ser crítico a veces con lo que está demandando la sociedad, que no siempre es ajustado, ¿no? Bueno, estamos en hora. No sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, simplemente agradecer muchísimo a Juanjo y en especial a Amanda por su paciencia con todo este malentendido horario que hemos tenido. Y gracias por haberte conectado desde el remoto. Me parece que algo interesante es poder reunir, ¿no? A través de este ciclo, en el caso de PROA y de las actividades en general a distancia, reunir distintas voces desde distintas partes del mundo, digamos, para discutir estos temas, ¿no? Y acercar estas reflexiones. En este caso tuvimos el honor de contar con ustedes, Amanda y Juanjo,
que tienen muchísima experiencia, no solamente en, bueno, Amanda con la gestión, sino también con el pensar, ¿no? Que es muy importante y es tan necesario también en el ámbito de las instituciones culturales. Así que creo que esto enriqueció muchísimo nuestro ciclo, Reset, y bueno, agradezco también a Víctor y a Nati que están acá acompañando en la organización. Este encuentro seguramente se comparta posteriormente. Yo tengo varias cosas para decir, pero estoy tan atravesada por lo último que dijeron que necesito bajar un poco lo que estoy pensando antes de compartirlo. Creo que eso es lo lindo de estas actividades. Y ojalá con la grabación se puedan revisar varias de estas cosas y seguir pensando, que es un poco el objetivo de estos encuentros, ¿no? Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todo el público que se conectó, por haber participado, a los que se quedaron hasta el final, y bueno, no sé, Víctor y Nati. Para la próxima también, para el próximo, que es la próxima semana, si no me equivoco, o no. Sí, tenemos próximamente otro encuentro de Reset, el número 4. Tenemos un encuentro con Andrade y Manuela Moscoso. Expandir el museo sin centro, sin periferia. Las inscripciones están abiertas. También, por supuesto, los invitamos a que se sumen. Ahí estoy compartiendo el link de acceso a las inscripciones. Y bueno, eso por mi parte. Reitero el agradecimiento a Juanjo y a Amanda, y eso es todo. Gracias. Claro. Gracias por Sí, este yo igual le Sí. agradezco a Amanda y a Juanjo el placer de escucharlo y también de compartir la experiencia, y también, también me voy a quedar pensando en lo último, al igual que tú, Rochi, porque creo que tocamos también como un tema interesante que lo empezamos a acercar, pero ya como cerca del final, como el rol también político también del museo, la cierta politización de sus políticas a través de estados también, ¿no? Entonces eso también es un próximo tema también para desarrollar. Pero muchas gracias a todos, muchas gracias Natalia, Juanjo, a ti Rochi, y a todos también que tuvieron que esperar en el inicio, pero fue como una hermosa charla y les agradezco, chicos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todas, ha sido un placer. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta la próxima.